Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de literatura. En esta ocasión nos vamos a dirigir a la página 146 de tu texto guía para que podamos avanzar el tema de las oraciones incompletas. Estamos en la unidad 7, ya estamos terminando el avance, estamos en la parte de razonamiento verbal y vamos a aprender cómo puedo yo completar una oración a la que le falta una palabra. Es importante recordar que cuando nosotros estamos realizando ejercicios de razonamiento verbal, tenemos que utilizar todo lo que nosotros hemos aprendido, desde que es el sujeto, el predicado, el sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio y demás componentes que existen dentro de la literatura. Entonces vamos a iniciar y vamos a comenzar a ver qué son las oraciones incompletas. Se le llama una oración incompleta cuando faltan una o más palabras. Estas palabras faltantes pueden haber sido eliminadas por el autor o simplemente omitidas intencionalmente, es decir, quitadas intencionalmente. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros podamos quitar palabras de una oración? El objetivo de quitar palabras de una oración es que la otra persona pueda completar estas oraciones usando su razonamiento verbal y su pensamiento deductivo. ¿A qué se refiere esta parte de pensamiento deductivo? Nosotros desde que nacemos, desde que comenzamos a razonar, comenzamos a deducir lo que va a pasar, ¿no? Por ejemplo, un bebé nace y lo primero que deduce es que si él va a llorar, su mamá lo va a atender. Si él no va a llorar, su mamá no lo va a atender. Entonces, ¿qué hace el bebé cada vez que necesita algo? Llora. Y de esta manera el ser humano va desarrollando su pensamiento deductivo y llegamos hasta este punto en donde lo vamos a utilizar en la literatura. ¿Cómo puedo yo completar oraciones a las cuales les falta una palabra? Vamos a utilizar 3 casos para completar oraciones. Primero, la precisión léxica, la coherencia textual y la gramaticalidad. Hay que tener muy en cuenta que estos 3 pasos para poder completar una oración siempre van una ligada a la otra. Es decir, la gramaticalidad se va a conformar con la coherencia textual y la precisión léxica. No van separadas, tienen que ir unidas. Entonces vamos a iniciar con la gramaticalidad. ¿Qué es gramaticalidad? Estamos hablando de la gramática, la correcta escritura de una palabra. Por lo tanto, tenemos que aplicar este criterio. Para poder completar una palabra tiene que coincidir en género, en número, en persona, en tiempo y en modo. ¿Con quiénes? Con todos los elementos de la oración. Por lo tanto, es importante que cuando nosotros estemos completando una oración, tenemos que respetar la concordancia que hay dentro de esa oración. ¿A qué se le llama concordancia? Que cada una de las palabras sea igual a la anterior. Si la primera era singular femenino, la segunda palabra tiene que ser singular femenino. Y así sucesivamente tengo que ir viendo la concordancia de cada palabra. Por ejemplo, es a partir de los primeros de su existencia el ser humano logra demostrar sentimientos. Según la gramaticalidad, vamos a buscar inciso A, etapas, inciso B, rasgos, inciso C, momentos, inciso D, años. Si tú te das cuenta, cada una de cumple con la gramaticalidad para ingresar y completar esta. Pero antes de que ingresar y completar, nosotros tenemos que pensar muy bien en cuál es la adecuada, cuál es la real, cuál es la que realmente debo utilizar, ¿no? En este caso dice, es a partir de los primeros etapas. No, no, porque no cumple con género ni con número. Este está en femenino, este está en masculino, por lo tanto, no cumple. Es a partir de los primeros rasgos, si nosotros analizamos, cumple en cuanto a género, en cuanto a número, en cuanto a persona, a tiempo y a modo. Cumple, pero no es el correcto. Pasamos al siguiente. Es a partir de los primeros momentos de su existencia que el ser humano logra demostrar sentimientos. ¿Cómo que le da? Pasamos al siguiente. Dice, es a partir de los primeros años de su existencia que el ser humano logra demostrar sentimientos. ¿Será que una persona nace y ya cumple un año? ¿Será que las personas nacemos para cumplir años directamente? Entonces vamos analizando esto, nos damos cuenta que el correcto es el inciso C. Desde los primeros momentos de nuestra existencia aprendemos a comunicar nuestros sentimientos.
De la misma manera vamos a hacer las otras dos oraciones en la clase en vivo para que tú puedas ir analizando cuál de ellas le corresponde en género, en número, en persona, en tiempo y en modo. Pasamos al siguiente criterio y vamos a hablar de la coherencia textual. ¿Qué significa coherencia textual? Coherencia significa que esta oración que yo voy a completar tiene que tener sentido. No puedo completar una oración con cualquier palabra. Al hacerlo con cualquiera, jóvenes, mi oración estaría perdiendo completamente el sentido y no habría un norte, no habría un mensaje claro. Entonces, la coherencia textual nos va a obligar a que nosotros busquemos qué sentido tiene esa oración. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Sucede algo? ¿No? Entonces, vamos con los ejemplos. Dice, mi mamá está, galletas para toda la... Tenemos acá dos faltantes, ¿no? Dos palabras le faltan. Entonces tenemos inciso A, comiendo familia, inciso B, horneando familia, inciso C, cocinando calle. Vamos a utilizar la primera para el primer espacio y la segunda para el segundo espacio. Y dice, mi mamá está comiendo galletas familia. Como que una persona no come para la otra, ¿no, jóvenes? Yo no puedo comer para que ustedes sientan la saciedad, por ejemplo. Entonces, inciso A, eliminamos. Inciso B, mi mamá está horneando galletas para toda la familia. Este es el correcto. No puede ser mi mamá está cocinando galletas para toda la calle. Sabemos muy bien que cuando hablamos de una persona que va a comer cierto alimento, tiene que ser una persona, no un objeto, ¿no? Entonces, el correcto es el inciso B. También es importante que mientras tú vas encontrando la coherencia textual, busques también la gramaticalidad. Fíjate, dice mi mamá está, acá tiene que ingresar un verbo que tiene que estar en tercera persona y de preferencia en tiempo presente, ¿no? Horneando, ahora. Y acá donde tiene que ingresar familia, tiene que ser femenino y tiene que ser singular. Por lo tanto, inciso B. Y el siguiente ejemplo dice, el carro de mi papá está como, inciso A, rojo, viejo, inciso B, dañado, nuevo, inciso C, rojo, nuevo. Dice lo siguiente, el carro rojo de mi papá está como viejo. Como que le falta algo. Inciso B, el carro dañado de mi papá está como nuevo. Puede ser. Inciso C, el carro rojo de mi papá está como nuevo. Respuesta correcta, inciso C. ¿Por qué inciso C, jóvenes? Uno, cumple con gramaticalidad, esto está en singular y están en masculino ambos. Número 2, si yo pongo dañado, ¿cómo puedo decir que algo dañado está nuevo? No tiene coherencia. Por lo tanto, lo correcto es el inciso C. Bien, y vamos a finalizar ahora con el último criterio que debemos tomar en cuenta para completar una oración. Y vamos a hablar sobre la precisión léxica. ¿A qué se le refiere con precisión léxica? Nosotros vamos a hablar de precisión cuando estamos hablando de que algo ingresa justo donde tiene que ser. Es como las piezas de rompecabezas. Yo no puedo poner una pieza donde a mí me dé la... Tiene que estar en un lugar en específico donde realmente lo necesite. Entonces, a eso hablamos cuando vamos a dirigirnos a precisión léxica. La palabra correcta. Por ejemplo, espero que Alexia cómo apagar la estufa. Tenemos diferentes verbos, es el verbo saber en tercera persona y vamos a ver, inciso A, sepa con C, inciso B, sepa con S, inciso C, sepa con Z, inciso D, sabe. Entonces lo que tengo que hacer es buscar cuál de estos es el correcto por precisión léxica. Espero que Alexia sepa con C, hace referencia a un ramo de uvas. Sepa con S hace referencia al verbo saber. Sepa con Z no existe y sabe viene del verbo saber. Por lo tanto, estas vamos a hacer la conjunción para ver si ingresa o no. Espero que Alexia sepa cómo apagar la estufa. Correcto. Espero que Alexia sabe cómo apagar la estufa. Incorrecto. Respuesta correcta. Inciso B.
Muy bien, jóvenes, hasta acá llega el video del día de hoy. Como te habrás dado cuenta, hay 3 criterios para poder completar una oración. No son nada, siempre hay que fijarnos en la gramaticalidad, que cumple en género, en número, en persona, en tiempo y en modo. Hay que fijarnos también mucho en lo que es la coherencia textual, que mi oración tenga sentido, que no se pierda su sentido, que tenga un mensaje claro. Y por último, la precisión léxica, que yo sepa qué palabra es la adecuada para ingresar en ese espacio. Muy bien, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un siguiente video.